Hola, buenos días. Ahora estamos aquí para poder explicar el primer tema de literatura que se llama el pensamiento filosófico de o hasta la filosofía clásica. Como bien sabemos, pues ya tenemos horario, la evaluación diagnóstica y ahora nos vamos a la literatura como arte. Se puede decir que la literatura es arte. ¿Por qué? El arte viene del latín que significa ars. ¿Qué es lo que pasa con el arte? Bueno, podemos expresar ideas, emociones, percepciones, sensaciones, todo aquello que nos hace sentir algo y que nos refleja como, ya sea como persona, como mediante el amor, la tristeza, la decepción, entre muchas de las otras cosas, se le puede considerar como arte. Constituye una visión sensible del mundo, ya sea real o imaginario. Como bien sabemos, podemos crear historias de seres fantásticos o de seres humanos, y es una actividad de creación humana con finalidades estéticas, que quiere decir que incluye mucho aquel vocabulario en el cual la belleza es lo más importante. Podemos decir que la literatura es arte porque la literatura es cualquier tipo de texto registrado por escrito y engloba tres géneros, que es el lírico, narrativo o épico como se le conocía antes, y dramático. Lo dramático quiere decir todo aquello que son como obras de teatro. Lo narrativo son cuentos, novelas, historias, y lo lírico pueden ser canciones o poemas. Son exclusivamente a textos artísticos, que quiere decir que nos pueden producir algún sentimiento o, como lo decía el arte, alguna emoción o alguna sensación. La literatura significa litera, viene del latín, que significa letra. Entonces, todo aquello que sea escrito y que pueda causar una sensación o una percepción o una emoción se le considera como literatura. Tiene una intención comunicativa. La primera es propiciar una experiencia de la imaginación, ya sea de la emoción o del sentimiento. Puede motivar a la reflexión sobre los temas diversos del interés del ser humano, como bien lo conocemos o como lo dije ahorita, acerca del amor, de la decepción, de la tristeza, del pensamiento a futuro, de cualquier tema que genere algún interés, empieza a motivar a las personas para poder entender o explicar esta situación. Se necesitan de diversos elementos, entre ellos el primero es el emisor. Este puede ser o el autor o el narrador. El canal es aquel formato escrito, oral o electrónico. Pueden ser o los mensajes de texto, o las llamadas, o mediante videollamadas, en conferencias, en cualquiera de los medios en los cuales nosotros podamos dar una explicación acerca de la literatura. El contexto es la realidad o la ficción, el lugar en donde ocurre, en este caso, el acontecimiento que nosotros estamos tratando de explicar. El mensaje es el contenido de ideas, emociones a comunicar. Aquí es qué es lo que yo quiero expresar o qué quiero que el receptor capte de lo que yo estoy diciendo. El código es el lenguaje, en verso, narración o diálogo. Aquí es muy importante que podamos expresarnos en un lenguaje que nosotros y las otras personas puedan entender. Si yo vivo en un país que es México, entonces obviamente mi código sería el español latino. Si yo quiero que mi mensaje llegue a todo el mundo, entonces tiene que tener diferentes traducciones para que las otras personas puedan entenderlo. Y por último está el receptor, que es el lector o el oyente. Aquí es la persona que va a recibir todo ese proceso que ya hicimos para poder descifrar el mensaje que el emisor quiere dar. Si se fijan en esto, es como un círculo, se produce una y otra vez, hasta que se da a entender el tema. Aquí tengo una imagen, le voy a hacer un poquito de zoom. Muy bien, esto es un ejemplo de cómo se utilizan los elementos de la comunicación. Primero, están los dos minions hablando en un código de lengua española o latina. El mensaje que quiere dar el primer minion es: ¿quieres bailar conmigo? Y el otro, que sería el receptor, le contesta: no. El canal, que sería en este caso la forma en que ellos se hablan, sería de persona en persona. No necesitan algún medio electrónico. Y él le dice: por favor,
lo piensa el otro minion y le dice, ok. Entonces ahí se pueden dar cuenta en la última imagen de abajo que en el contexto están en una fiesta, es el lugar en donde se involucra. El receptor y el emisor, después de haber tenido una comunicación, ya emiten el mensaje que se dio, que era el bailar. Entonces, si se dan cuenta, esa es la forma en que se dan los elementos de la comunicación dentro de la literatura. Ahora, como actividad, ustedes me van a redactar una carta a alguna persona que quisieran conocer o a alguien que admires, a un familiar, a su pareja, a algún amigo, etcétera, en la que le cuentes algo o lo invites a algún lugar o le expliques por qué lo admiras. Tú decides el contenido de esa carta. Quema las orillas de la hoja para darle un toque antiguo, así como viene en este lado. ¿Sí lo pueden ver? Bueno, así. Y por lo menos tiene que ser media cuartilla de la cual ustedes puedan explicarle a esa persona. Después, en tu libreta, identifica los elementos de la intención comunicativa dentro de esta carta. O sea, ya escribieron la carta, ahora en su libreta me van a decir, ¿quién es el emisor? Pues obviamente ustedes. El código, ¿qué código utilizaron? El español latino. El contexto, ¿en qué lugar se da esta situación? En mi casa o mediante una plática, una videollamada, etc. El mensaje, en este caso, pues, ¿qué es la finalidad de su carta? ¿Qué es lo que le quieren dar o decir a esa persona de forma resumida? Y el receptor, ¿quién es? Y me ponen el nombre de la persona o la persona a quien va dirigida la carta. Como quiera, ya saben que cualquier duda pueden mandarme un mensaje y yo con mucho gusto se los contesto. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema.